Buen día, soy Elizabeth Forero, abogada. Hoy en Fosega Abogados y Asociados les presentaremos una entrevista realizada al doctor Diego Mauricio Higuera, quien es doctor en Derecho y magíster en Derecho Público y Ciencias Políticas. La entrevista es supremamente interesante, en la medida que trata temas de actualidad como es el COVID-19 relacionado con Derecho Internacional Público y Derecho Público colombiano, también un poquito de Derecho Constitucional, así que comencemos. Teniendo en cuenta la crisis sanitaria que estamos viviendo en la actualidad y que lo que hagamos en un país se refleja en el resto del mundo, eh, ¿cómo observa usted que ha respondido el sistema internacional? Correcto. Me parece muy interesante que lo empecemos a abordar desde esa perspectiva porque pues es la crisis de la generación a la que nos estamos enfrentando, el reto generacional al que nos estamos enfrentando, pero al mismo tiempo es el primer gran reto que enfrentamos de manera globalizada. Si uno mira, grandes momentos de reto se han vivido en la historia. Las grandes pestes, el crack del 29 en Wall Street, las guerras mundiales, la Guerra Fría, pero esta la estamos viviendo en el contexto de la globalización. Y ahí es donde vemos con pesar la pasividad de los organismos internacionales, porque ni siquiera como espacios de diálogo han fungido las instancias directas e indirectas, como las Naciones Unidas, la OMS o las regionales como la Organización de Estados Americanos, que deberían ser el espacio idóneo no para imponer medidas, pero sí para generar estándares que nos permitieran enfrentar globalmente un problema global. Entonces estamos sorprendidos de la forma triste frente a la pasividad de la respuesta del sistema universal de derecho público. O sea, ¿qué piensa usted acerca de la actuación de la OMS? ¿No ha sido activa o qué concepción tiene? Bueno, en particular con la OMS, no tendría una perspectiva tan crítica realmente. La OMS tiene una prioridad como órgano técnico de salubridad pública. En ese sentido, alertó con tiempo que se venía una pandemia. Muchos sectores lo consideraron pánico, otros sectores lo consideraron impertinente, incluso parecía una falsa alarma, pero alertó científicamente de que era el impacto, aclaró frente a la irresponsabilidad de los medios de comunicación que pandemia no es epidemia apocalíptica, sino de alta transmisión. Entonces definió los estándares científicos que le corresponden. Dio medidas. El aislamiento como solución es una idea directa de la OMS. Claro, viendo la experiencia china, pero alcanza trascendencia global a través de la OMS. Tanto la alerta amarilla como las medidas de seguridad están bien, pero sin el apoyo de otras instituciones, del organismo internacional, del sistema universal de derechos humanos, de los sistemas regionales, de los acuerdos multilaterales, es imposible tener una respuesta adecuada. Esto requería mucha mayor cooperación internacional. La reacción de la Unión Europea, que era el mejor ejemplo de espacios internacionales, fue lánguida. Por eso la asimetría entre la respuesta de unos países con la de otros. Bueno, también deja en evidencia los problemas extras que sufre como enfermedad o como patología la Unión Europea con el desastre de Gran Bretaña. Pero entonces, para concluir la pregunta, me parece que la OMS cumple su parte técnica, pero sin el apoyo institucional de los espacios internacionales no puede consolidarse una medida organizada entre los países para enfrentar este reto. Ok, y en relación con los países que no han tenido en cuenta o que no tuvieron en cuenta las medidas pues, que la OMS le dio a los países para que la siguieran, como es el caso de Brasil, México y Estados Unidos, ¿en algún momento se podrán interponer sanciones? Lo que sucede es que la mayoría de sanciones están establecidas en fenómenos
bilaterales o como un acto sistemático. Lo que nosotros vemos en la mayoría de los fenómenos, y el ejemplo de Gran Bretaña, de Brasil, de México, de Estados Unidos es directo, es que lo que hay son actos de mal gobierno. Y en ese sentido, los actos de mal gobierno, como está nuestro sistema, son juzgados políticamente. La irresponsabilidad de Brasil, creyendo que era una amenaza falsa, dando besos, abrazos, dando misas para enfrentar la amenaza. La irresponsabilidad, además folclórica, en el caso mexicano, de hacer ver que eran más sanos, entre comillas, por comer chile. El tema británico es fabuloso. Someter a la población a la epidemia, a la enfermedad, bajo la expectativa de que eso iba a generar defensas y que rápidamente se salía del mismo. Estamos hablando de errores políticos donde el primer responsable es el mandatario ante su población. Pero hasta tanto no tengamos acreditado, que por ahora no podríamos decirlo, una actividad dolosa y premeditada para generar daño sistemático hacia la población civil, que sería el criterio de lesa humanidad, o de sabotaje internacional, no podríamos considerar un acto de responsabilidad. Y me reitero, es muy importante ver que no ha habido indicaciones globales. Si la Asamblea General de las Naciones Unidas, digamos, o el Consejo de Seguridad, o si se hubiera hecho un pacto internacional de reacción inmediata y se hubiera incumplido, ahí estaríamos hablando de una responsabilidad ante la Haya o ante la Corte Penal Internacional en los respectivos ejemplos. A falta de esas reacciones que criticábamos al principio, hay falta de herramientas para imponer sanciones en esta etapa. Ok. Bueno, yendo a un punto más específico, ¿qué impactos considera usted que puede tener en Latinoamérica la situación que estamos viviendo, teniendo en cuenta pues que somos un lugar donde hay muchas desigualdades y muchas diferencias culturales? Entre esos encontramos la desprotección a las comunidades indígenas y pues en la medida que se implementó el aislamiento, se aumentaron los casos de violencia intrafamiliar y la violencia de género. Entonces, qué impactos ve teniendo en cuenta esto? Entonces, muy recomendado para seguir en estas épocas, por Twitter, por Facebook, es muy activo. CISEC ha sido muy crítico del sistema neoliberal, ese neocapitalismo salvaje que vivimos, pero planteaba estas circunstancias como una oportunidad para repensarnos y para y deconstruirnos como sociedad. La oportunidad está, y en eso tiene toda la razón, pero por ahora, como está la situación, lo que nos ha arrojado este reto y crisis es un aumento de las brechas, de las desigualdades y por lo tanto de las vulnerabilidades. Una mujer que dependía económicamente y que era sometida a violencia psicológica o violencia de género o violencia intrafamiliar, está más expuesta hoy y más vulnerable y más cargada que hace 2 meses. Okay. Una población de trabajadores irregulares o de jornaleros en situaciones rurales que ocasionalmente conseguía para su subsistencia, hoy no tiene para su subsistencia. El aislamiento suena una gran medida en materia de salubridad pública, pero todos nuestros riesgos sociales de una sociedad altamente inequitativa, sin ningún apoyo de protección y de seguridad social, deja en evidencia todas sus falencias. No hicimos nada en toda la apertura del neoliberalismo, ya vamos para 30 años hoy, por legalizar el trabajo. Y hoy los trabajadores irregulares no tienen cómo protegerse. No logramos materializar completamente el multiculturalismo indígena. Y hoy las comunidades están doblemente vulnerables, desde el punto de vista de acceso a servicios básicos y desde el tema de salubridad pública. No logramos consolidar y cerrar la brecha de género. Era una denuncia que hacía en su oportunidad la Defensoría del Pueblo, liderada por el doctor Mauricio, donde se sostenía en esa ocasión, me acuerdo tanto, que hay un estado de cosas inconstitucional por la violencia de género y no se están haciendo medidas. Y después de que dejamos acumular décadas por favorecer un grupo de empresas, los bancos, las EPS, para volver un servicio
negocio. Ahora sí nos preocupamos por todas las necesidades sociales. Y lo que estamos viendo en Latinoamérica es el fracaso del neoliberalismo y del monetarismo en las brechas sociales. Hoy, quienes tienen algunas condiciones pueden recibir auxilios, o más bien, algo de aire con la suspensión de los créditos bancarios. Quienes tienen oportunidad, porque son trabajos liberales o profesionalizados, de tener teletrabajo, tienen sus salarios. Lo que quiere decir que quienes más pueden aguantar estas brechas son quienes tienen condiciones más dignas de vida. Y estamos enfrentándonos a una mayor ruptura social sin estar tomando medidas para evitar ese riesgo tan grande. Y es en ese sentido una situación preocupante lo que se nos viene en las semanas próximas. Ok, bueno, sabemos que es un momento en donde todo el mundo pues debería actuar. En este caso, pues siempre uno como que le deja la carga al Estado, pero las empresas también tienen que jugar un papel importante para enfrentar la crisis. ¿Usted qué papel considera que deberían jugar las empresas teniendo en cuenta la debida diligencia? Claro. Ahora, yo sí sigo creyendo que la responsabilidad es del Estado, porque justamente el rol que la empresa juegue o no juegue en este momento está dependiendo de su buena voluntad, de su subjetividad. Tenían la denuncia esta mañana, que el Santa Fe mandó al equipo masculino y al equipo femenino a vacaciones forzadas, suspensión del contrato. Hablamos de una empresa sólida. Y al mismo tiempo Arturo Calle se echó la mano al drill y mandó a domicilio para tener aislamiento con salario a sus empleados. Entonces, de un lado uno ve la prioridad del lucro y de otro lado ve la responsabilidad social. Bienvenido sea quienes han tenido la responsabilidad social, quienes lograron, porque tenían las condiciones, responder adecuadamente ante las urgencias, se han ganado un espacio en la credibilidad social, como el caso de Arturo Calle. Quienes han sabido gestionar las urgencias en su relación con los usuarios, y hablo bien en público del caso de la vivienda, que suspendió unilateralmente el cobro de los créditos de vivienda sin necesidad de una petición. Bienvenido sea. Pero sin intervención del Estado estamos dependiendo de la caridad de unas empresas serias versus el egoísmo de otras. La vivienda suspendió los créditos. Grupo Aval no lo suspendió. Las personas en nombre propio dueños del Grupo Aval hicieron donaciones que son deducibles de impuestos. Pero el banco está mandando hoy, por ejemplo, a Bevillas, el cobro a todos sus usuarios. Y si algunos trabajaban como independientes, comerciantes, litigantes, hoy no tienen con qué pagarlo y están recibiendo esos cobros. Y ese cobro legal, porque el Estado no ha hecho nada para suspender, de intereses moratorios. Sin una intervención, no es posible enmarcar el deber de la responsabilidad social. Y ha pasado lo mismo con las empresas. Muchas son serias con los comerciantes en la especulación de precios o en el acaparamiento de productos. Más de unos de estos almacenes de cadena, del D1 y similares, decían, no más de 3 por ciudadano, bienvenido sea. Pero sin una superintendencia que actúe y que regule adecuadamente, no es suficiente la buena voluntad y la buena capacidad de sectores sólidos empresariales. Que al mismo tiempo necesitamos una regulación que nos distinga sectores sólidos empresariales de las pymes. El sector privado es muy importante y su pujanza es fundamental en una sociedad, pero distingamos una empresa del talante de Avevillas o de una EPS con la tienda de barrio, la panadería, que también tenía sus empleados y que en este momento no sabe si suspenderles contratos, si no suspenderles, y que enfrenta esta circunstancia casi que dependiendo de su buen criterio y no con unos estándares institucionales. Bueno, pasando a otro tema, ¿qué opinión tiene en relación con el papel del juez y el Estado constitucional en tiempos de crisis? Wow, todo. Hablábamos con algo de criticidad de las omisiones del legislativo para intervenir en algunos sentidos, pero hay que resaltar la reacción rápida que tuvo la rama judicial. Se suspendieron términos judiciales de todo lo no esencial, es decir, legalizaciones penales y acciones de tutela. Se envió al domicilio a los jueces y los funcionarios, pero mantienen actividad en tutelas. Hoy por hoy todos tenemos acceso a derechos, a acciones de protección de derechos fundamentales vía Internet, lo que es fabuloso. De paso, mejoramos el sistema judicial en un mes.
Porque hoy tenemos expediente digital de tutela que no teníamos hace 3 meses. Hoy una persona en Barrancabermeja puede tutelar porque se le violaron sus derechos fundamentales en Bogotá con un email. Y eso es muy importante. Y es muy importante, y aprovecho el llamamiento para que los jueces constitucionales, que son todos los jueces de la República, lleven esta actuación con altura, porque es cuando más debemos abordar sustancialmente los casos de derechos fundamentales. No hay que burocratizar las acciones constitucionales. Cada caso es un universo y necesitamos analizar sustancialmente cada uno de los casos que se enfrentan. ¿Cuál es el rol del juez en este momento? Más que nunca, seguir siendo un garante y un veedor de la eficacia de los derechos fundamentales. Ok, bueno, ahora un tema que tal vez le guste. Luigi Ferrajoli plantea en su libro Constitucionalismo más allá del Estado, un constitucionalismo global, que también a mi criterio se alcanza a ver en el libro sobre la paz perpetua de Kant, donde dice que pues, los estados deberían regirse por leyes como internacionales, pero que fueran un poco más estructuradas a las que podríamos tener hoy. Entonces, ¿qué opinión tiene usted sobre la aplicación de un constitucionalismo global? Pues en la medida que la crisis que estamos afrontando requiere medidas como esta, pero pues eso ya sería a futuro. Lo que sucede, querida, es que nos pasó lo del mal estudiante, que sabía que tenía una tarea pendiente, la dejó para después, y la noche anterior, cuando ya viene el examen, pasa algo que no lo deja hacer. Se va la luz y no pudo preparar el examen. Cualquier cosa así, ¿no? El constitucionalismo global, el proyecto de paz perpetua, las Naciones Unidas, viene del Estado Unido. Es decir, una confederación, la Unión Europea, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay una vocación de institucionalizar, como los estados nacionales son instituciones, los estándares internacionales de derechos humanos. Llamémoslo Constitución Global, llamémoslo consolidación de la dignidad humana, llamémoslo derechos humanos universales. Pero esa es una tarea pendiente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y no se hizo nada, se hizo todo lo contrario por implementarla, se hizo todo lo contrario por desmontar esos estados sociales de derecho en vigencia de la Guerra Fría. Y después, cuando hubo algo de estabilidad ambiental, en materia de seguridad, claro, algunos conflictos en Medio Oriente, pero globalmente había algo de estabilidad, todo el proyecto fue lucro para que una minoría se hiciera multimillonaria en el proyecto del neoliberalismo. Y no hubo ninguna consolidación de los espacios internacionales. La solución era esa. Pero bueno, nos cogió la noche el mal estudiante. Y seguramente este mal estudiante perderá el examen, pero que le quede la lección al menos, que la única salida es consolidar un sistema universal de derechos humanos, porque la tierra es la única patria y la vulnerabilidad del hombre y la fragilidad de la especie siempre va a estar latente. Y si no construimos instituciones, gobiernos para protegerlos, no estamos haciendo nada. Ahora, si el sistema, si el mundo es global, necesitamos estándares globales de promoción y protección auténtica de derechos. Decían constitucionalismo global y me gusta mucho el término. El constitucionalismo existe porque existen acciones para proteger esos derechos. La gloria en Colombia no fue tener los 60 y pico artículos de la Constitución que son derechos fundamentales, los cientos de tratados que son parte del bloque de constitucionalidad, sino fue darle dientes a los jueces y a la Corte Constitucional para, mediante las acciones de tutela popular, de cumplimiento, hacer eficaz esos mandatos. Tanto que lo decía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la tutela judicial efectiva de un derecho es la consolidación y el contenido directo del derecho. Ahora, tenemos un estándar internacional universal de derechos humanos y no tenemos acciones suficientes. En ese sentido, yo lo único que espero es que sea una elección dentro de los proyectos institucionales globales y de los gobiernos. Que en una coyuntura, y aprovecho lo menciono, es muy curioso, en la decadencia del discurso democrático
nos llegó la mayor exigencia para los gobiernos. Porque si uno mira el ejemplo de todos los países que podamos mencionar y que más duro ha golpeado la crisis, estaban enfrentándolo o están enfrentando esta crisis con gobiernos de pacotilla, con payasos, con títeres, con todo menos estadistas. Y ahí están los resultados. Bueno, hablando de derecho constitucional, tenemos dos tipos de control de constitucionalidad, uno fuerte y uno débil. El débil hace relación pues a que el legislador tiene la última palabra y el fuerte a que la Corte Constitucional tiene la última palabra en relación pues con las leyes y cómo afectan a la Constitución. ¿Usted considera que nuestro sistema de control de constitucionalidad es fuerte o débil? Te cuento dos historias. Primera, decía Borges, en ese ensayo fabuloso del idioma analítico de John Wilkins, que las clasificaciones son aleatorias, son mapas que nosotros dibujamos para movernos en un universo que es confuso ante nosotros mismos. Hay otras clasificaciones del control de constitucionalidad, como el que es el control sobre las normas y el control sobre las conductas. También está el control concentrado y el control difuso. Y efectivamente estaría la propiedad o la prioridad sobre la libre determinación del legislador o la incapacidad de intervención del juez en la evaluación de la constitucionalidad de una norma. ¿Quién tiene la última palabra realmente? La última palabra la tiene el constituyente. Cuando uno analiza teorías como la de la sustitución de la Constitución, cuando realmente hay una contradicción intrínseca, insoslayable, entre el legislador y la Corte Constitucional, tiene que resolverse a nivel constituyente, que es el superior real, constituyente originario, porque el legislador, o el Congreso más bien, funciona como constituyente derivado mediante los actos legislativos. Entonces, ahí habría un primer fenómeno. Ahora, en el caso colombiano, las primeras clasificaciones que yo mencionaba, en nuestro caso, se llaman mixtas y concurrentes, porque combinan esos fenómenos. Pues también en la que tú me preguntas, es una aplicación del control mixto y concurrente. ¿Por qué? Porque en ocasiones le hemos dado más prioridad a la libertad de configuración del legislador y la Corte Constitucional ha sido muy respetuosa. Pero en situaciones claves, innegociables de la permanencia democrática, se ha hecho valer por encima de lo que intente plantear el legislador. Entonces, afortunadamente veníamos teniendo, vamos a ver si en el futuro sigue siendo así, una Corte Constitucional muy seria que sabía cuándo hay ámbitos de discusión, y eso le corresponde al legislador para no intervenir, y cuándo hay unos ámbitos innegociables, núcleos esenciales, que habrá que hacer valer por encima de todo. Así que, de los dos un poquito, y como siempre dicen en derecho, depende. Bueno, sí, igual nosotros somos muy mixtos en todo. Bueno, finalmente el derecho es cambiante porque depende de la sociedad y según eso va mutando. ¿Cómo afecta la situación que estamos viviendo ahora a la praxis del derecho? Digamos, más o menos deberíamos verlo desde una perspectiva más global y adicional a eso, pues ver la parte positiva, que es que tenemos en esta actualidad un sistema judicial del siglo XIX, así lo plantea Miguel Carbonell, y pues gente, como nos piden la justicia de un sistema del siglo XX. Entonces, ¿usted cómo ve esto? ¿Cómo puede cambiar esto el derecho y la praxis del derecho? Puede cambiar como nosotros lo hagamos cambiar. Habrá que ver qué logramos. ¿Qué deberá cambiar? Muchísimo, muchísimo. Cuando uno mira en perspectiva, es por la Constitución del 91 que logramos sacar el sistema jurídico del país del medioevo. Lo que estábamos discutiendo en Colombia antes de la Constitución del 91 eran debates bizantinos dignos de glosadores medievales. Tratados de 500 páginas sobre la diferencia entre el caso fortuito y la fuerza mayor, aunque el Código Civil no los distinga, teniendo que aprenderse en la Facultad de Derecho el artículo del Código Civil sobre las palomas y los palomares analógicos a las abejas y las colmenas. Una trivialidad, y el país destruyéndose, al mismo tiempo que se perseguía de una forma infame con los derechos fundamentales. Poder obligar a un estudiante a realizar un acto religioso contra sus creencias porque se lo imponía un colegio.
o poder afectar la integridad física mediante una tortura de un detenido ilegal porque un decreto de la presidencia lo autorizaba, que era el Estatuto de Seguridad, o avalar la prioridad del sistema internacional cuando era el concordato que había avalado la regeneración de Núñez. Es decir, literalmente el medioevo. Ahora, lo que nos trae la Corte Constitucional y la Constitución del 91 es la modernidad. Modernidad que en otros lugares se inició en el 1800, pero bueno, nos trae la modernidad, un lenguaje de derechos fundamentales, de derecho internacional, de interpretación, de argumentación. Hay que comparar las sentencias de la Corte Constitucional, que son tratados intelectuales como los que hacía el maestro Monroy Cábara, las de Ciro Garita, tan excelente paisano que era, la del maestro Carlos Gaviria, con tanta carga filosófica, reflexiva, comparadas con las que hacía la Corte Suprema de Justicia, donde además contradecían sus propias palabras todo el tiempo, quién sabe con qué intereses en las acciones de casación. Entonces, hemos traído el derecho a la modernidad de hace unos siglos. Nos quedan los retos de traerlo a la contemporaneidad. Estamos en el siglo XXI. Hay una serie de retos como las enfermedades en la globalización, la implementación del derecho, las competencias que tienen que tener los juristas, muy diferentes de la memotécnica. Nadie quita que hay que leer bastante, que hay que saber entender, que hay que saber escribir, pero superando la memotécnica. Con un clic está acceso a cualquier documento del mundo. Ahora, como decían en épocas de la independencia, si nosotros dejamos escapar estos momentos de efervescencia y calor, ahí van a estar los grillos y cadenas, porque otra vez estaba la tentación y estaba la propuesta de volver al sistema escritural, que es infame. Estaba la propuesta de suspender determinadas acciones constitucionales, que es infame. Y ni qué decir, que está la propuesta de centralizar más todavía el poder en el Ejecutivo Nacional, lo que también es altamente dañino. Entonces, si nosotros como comunidad jurídica no aprovechamos esta oportunidad para reinventarnos, para traer el derecho a la contemporaneidad, no lo vamos a hacer después. Y eso implica que sepamos que la tecnología cambió el mundo, que necesitamos hacer una implementación integral del legal tech, de las aplicaciones, de los sistemas, del blockchain, dentro de todo lo que estamos nosotros haciendo, para mantener los principios históricos en marcha, es decir, esos derechos fundamentales que tanto alabábamos hace un rato. Bueno, muchísimas gracias por su intervención y por su colaboración. Espero que esté muy bien. Y eso es Gracias, mija. Y siempre a la orden cualquier cosa. Todos seguimos aportando nuestro granito de arena. Entonces, bueno. felicitaciones por estos espacios. Agradecemos al Dr. Higuera por su disposición y su gran aporte académico. Si te gustó el video, dale me gusta y comparte. También te puedes suscribir a nuestro canal. Estaremos publicando contenido académico continuamente. Te esperamos en una próxima ocasión.